Hola, hoy les vamos a presentar el convenio que tiene Colombia con España sobre la doble tributación. El capítulo 1 está compuesto por dos partes. El primer artículo es las personas comprendidas y el segundo, los impuestos comprendidos. El primer artículo, el más simple y el más importante, es que el convenio se aplica a las personas residentes de uno o ambos países, que es decir, España o Colombia. El artículo 2 habla sobre los impuestos. Se considera impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los impuestos. En estos están incluidos los impuestos que provienen de la venta de muebles o de inmuebles, y la segunda parte son los impuestos sobre el importe de sueldos o salarios pagados por parte de las empresas. Estos impuestos sobre los aumentos del valor y de un bien inmueble u otro. Ahora vamos a hablar cómo estos impuestos se aplican en el convenio en España y en Colombia. En cuanto a España están el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre la renta de no residentes, el impuesto sobre el patrimonio, los impuestos locales sobre la renta y sobre el patrimonio. En cuanto a los impuestos a los que se aplica este convenio en Colombia están impuestos sobre la renta y complementarios y segundo, impuestos sobre el patrimonio. En las otras definiciones está empresa de un estado contratante y empresa del otro estado contratante. Esto significa una empresa explotada por un residente de un estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro estado contratante. Por otro lado, aclaran que es tráfico internacional. Esto significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un estado contratante, salvo cuando el buque o la aeronave se exploten únicamente entre puntos situados en el otro estado contratante. Por último, está la definición de autoridad competente. En Colombia, la autoridad competente se refiere al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como nosotros ya sabemos, y en España se refieren al Ministro de Economía y Hacienda o su representante autorizado. El artículo 4 habla sobre los residentes. En caso de que una persona sea residente de ambos estados contratantes, la situación se resolverá de la siguiente manera. El primer caso. La persona será considerada residente del país donde tenga una vivienda permanente. Si tiene vivienda en los dos países, será residente donde tenga relaciones personales y económicas estrechas o frecuentes. Segundo caso, si no tiene vivienda permanente o centro de sus intereses vitales, se considera residente del país donde viva normalmente. Tercer caso, si no vive habitualmente en ningún país, sería residente del estado del que sea nacional. Esto nos lleva al cuarto caso. Si fuera nacional de ambos estados o no fuera ninguno de ellos, las autoridades de los países contratantes resolverían el caso en común acuerdo. Y el último caso se refiere a cuando una persona no sea una persona física y sea residente de ambos estados contratantes, se considera residente del país en que se encuentre su sede de dirección efectiva. Para el artículo 5 es importante dejar claro que es un establecimiento permanente. Es un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. En estos se incluyen las sedes de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, las minas o pozos de petróleo. El primer punto es que una obra o un proyecto de construcción o instalación solo constituye establecimientos permanentes si su duración excede a los 6 meses. Segundo, ¿qué establecimientos permanentes no incluye? La utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa. También el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas. Y por último, el establecimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías o recoger información para la empresa. También no se considera
que una empresa tiene un establecimiento permanente de un estado contratante por el hecho de que realice sus actividades en ese país por medio de un tercero. En el capítulo 3 se dispone la manera y hasta dónde se podrán gravar los impuestos en las dos naciones y la manera en la cual los estados buscarán la eliminación de la doble imposición, que a fin de cuentas es el objetivo de todo este acuerdo. En primer lugar se encuentra el artículo 6, que habla de rentas inmobiliarias. Esta imposición es aplicable a los rendimientos derivados de la utilización directa, el arrendamiento, así como cualquier otra forma de explotación de inmuebles. Se aplica igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa. Los bienes inmuebles atribuyen el derecho del estado contratante en el cual los bienes están situados. Después, en el artículo 7, encontramos los beneficios empresariales. Los beneficios empresariales de una empresa en un estado solo pueden someterse a imposición en ese estado a menos de que la empresa realice su actividad en el otro estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si es de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro estado, solo en la medida que sean imputables a ese establecimiento permanente. Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente, se permitirá la deducción de gastos realizados para los fines del establecimiento, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines. No se atribuyen beneficios a un establecimiento permanente por razón de la simple compra de bienes o mercancías por ese establecimiento permanente para la empresa. Con respecto al transporte marítimo y aéreo, los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solo pueden someterse a imposición en el estado contratante donde está situada la sede de la empresa. Se aplican también a beneficios procedentes de la participación en un pool, una explotación en común o un organismo de explotación nacional. Para empresas asociadas, cuando una empresa o unas mismas personas de un estado participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro estado, podrán incluirse los beneficios de esa empresa y someterse a imposición. En consecuencia, si las empresas están en sus relaciones comerciales o financieras unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por las empresas independientes. En el artículo 10 se acuerda acerca de los dividendos. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un estado a un residente de otro estado pueden someterse a imposición en ese otro estado. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el estado en que se resida la sociedad que paga los dividendos. Estos serán de la siguiente manera: 5% del importe bruto de los dividendos, 0% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que posea directa o indirectamente al menos el 20% del capital de una sociedad que paga los dividendos. No aplica si el beneficiario efectivo de los dividendos residente de un estado realiza en el otro estado una actividad empresarial a través de un establecimiento permanente situado allí. El artículo 11, que habla sobre intereses, y el artículo 12, que habla acerca de los cánones y regalías, funcionan de manera similar. Los intereses procedentes de un estado que se pagaban a un residente del otro estado pueden someterse a imposición en ese otro estado. Sin embargo, los intereses también pueden ser sometidos a imposición en el estado procedente, pero si el beneficiario es residente del otro estado, este no podrá exceder el 10% del importe bruto de los intereses. Esta imposición aplica en otro estado del que proceden solo si el beneficiario es un estado, si el beneficiario es un estado, una de sus subdivisiones políticas o una de las entidades locales. Los intereses provienen de la venta o crédito de mercancía o equipos de una empresa de un estado contratante, o los intereses se pagan por razón de créditos concedidos por un banco o por una institución de crédito residente en un estado. De igual manera, los cánones o regalías, que son cantidades de cualquier clase pagadas por el uso de derechos de autor por obras literarias, artísticas, científicas y demás, procedentes de un estado que se pagan a un residente del otro estado, pueden someterse a imposición en ese otro estado. Sin embargo, de igual manera, el impuesto exigido también pueden ser sometidos a imposición en el estado procedente, pero si el beneficiario es residente del otro estado, este no podrá exceder el mismo 10% del importe bruto de los cánones o regalías. Las ganancias que un residente de un estado obtenga de la venta de bienes inmuebles situados en el otro estado pueden someterse a una imposición en ese otro estado. De la misma forma, funciona este artículo para establecimientos permanentes en otro estado que generen ganancias de la enajenación de bienes muebles. Para los buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional, solo pueden someterse para imposición en el estado en el que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. En cuanto a las remuneraciones, en el artículo 17 se encuentran las pensiones y remuneraciones análogas. Si estas son pagadas a un residente de un estado por razón de un empleo anterior, solo pueden someterse a imposición en ese estado. Adicionalmente, en el artículo 18 encontramos remuneraciones por función pública.
los sueldos, salarios y otras remuneraciones, excluidas las pensiones, pagadas por un Estado a una persona física por servicios prestados en dicho Estado, solo pueden someterse a imposición en ese Estado, si la persona es residente o nacional. Para estudiantes, las cantidades recibidas para cubrir gastos de mantenimiento, estudios o formación práctica de un estudiante o persona en prácticas no pueden someterse a imposiciones de Estado, siempre que proceda de fuentes situadas fuera del Estado. Ya para terminar, el capítulo 3, en el artículo 21, se acuerda acerca del patrimonio. Patrimonio que posea un residente de un Estado y esté situado en otro Estado, puede someterse a imposición en ese otro Estado. Igualmente, para el patrimonio por bienes inmuebles de una empresa, para aeronaves y buques, el patrimonio solo se puede someter a imposición en el Estado en que esté citada la sede de dirección efectiva de la empresa. Bueno, como les han venido mencionando mis compañeras, ahora tenemos que empezar el artículo 26 de este tratado que estamos analizando entre Colombia y España. Este capítulo 6, qué pena, tiene 5 artículos los cuales tenemos que tener en cuenta. Empezamos con el artículo 23 que se trata sobre la no discriminación. Esta no discriminación habla sobre la igualdad impositiva, o sea, no pueden haber cargas extras y tiene que haber una igualdad de pagos fiscales en cualquiera de las dos naciones a quien estén, al cual estén haciendo este análisis de cuánto tiene que pagar en impuestos. Sin embargo, este artículo no ampara las deducciones civiles o familiares que puedan tener cada una de las naciones a sus residentes. ¿Sí? Este es un punto muy claro que tenemos que tener en cuenta. Y por último, este artículo también toca el tema sobre el patrimonio, que los activos que tenga una persona tienen que ser deducibles de los pasivos que tenga. Es decir, si yo tengo 70 millones de pesos en activos y tengo una deuda de 40 millones de pesos, esa base gravable con la cual se me va a calcular el impuesto es 30 millones de pesos. Ahora vayamos al artículo 24, que es el de procedimiento amistoso, donde dan una herramienta para que las personas para que se exprese el inconformismo por una carga impositiva y pues esta sea sometida a una investigación. ¿Sí? Esto tiene un periodo desde el primer aviso de 3 años para que se pueda llegar a esta. Si no se llega a un acuerdo, se hace una solución satisfactoria, se hace un acuerdo amistoso independientemente de los plazos del derecho internacional. Estos acuerdos, que es lo que buscan, evitar a toda costa la doble tributación, y es una herramienta muy práctica ya que puede ser llegada a ser verbal si ambas partes representantes están cuando se hace el acuerdo. Ahora vayamos al artículo 25, que es el intercambio de información que ambas naciones tienen que tener para poder gestionar todo este proyecto. Esta información tiene que brindarse a lo largo de todas las personas que lo necesiten como órganos de gobierno para calcular y saber qué es lo que está pasando con las empresas nacionales, ya sea en España o en Colombia. Pero tenemos que tener en cuenta que acá hay unos secretos empresariales y una información muy sensible que siempre tiene que estar muy protegida por la confidencia, y es uno de los pilares fundamentales de este artículo 25. Ahora vayamos al artículo 26, que es la asistencia en la recaudación, y esta asistencia en la recaudación lo que nos habla es que cualquiera de las dos naciones puede solicitarle a la otra que ayude a recoger este crédito tributario. Esto lo puede hacer mediante las medidas cautelares siempre y cuando no vayan en contra de lo establecido en la nación. ¿Sí? En Colombia tenemos, digamos, por ejemplo, el sistema de embargos. Este puede ser utilizado como medida cautelar para que la persona que deba cierta carga al gobierno de España se recoja de manera efectiva. Y por último, hablemos del artículo 27, que habla sobre los miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares, donde acá lo que nos dicen es que este acuerdo no va a tener ningún efecto sobre los privilegios fiscales que están presentes ya en el Estatuto Internacional de estas personas que van en representación de otra nación. Listo. Ahora haremos por último el capítulo 7. El capítulo 7 se divide en 2 artículos, el 28 y el 29. Y empecemos por el artículo 28 entonces. Este nos habla de cuándo entra en vigor todo lo que hemos dicho, cuándo va a entrar en vigor. Entonces, este tiene una ratificación inmediata al firmarlo, y el intercambio de instrumentos entre España y Colombia tiene que ser lo más pronto posible. Y este va a tener 2 casos en los cuales va a empezar ya a funcionar lo que está acordado acá, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que ver los impuestos que tienen periodicidad, anual, trimestral, semestral. Estos van a ser este acuerdo va a ser tomado para calcularlos a partir del 30 de diciembre, es decir, a fin de año, del día firmado. Y todo lo que esté excluido de impuestos de periodicidad van a ser apenas se firme el acuerdo, ya tienen vigencia, ya se hace esta tributación especial que hemos mencionado anteriormente. Y por último es el artículo 29, que es la denuncia para saber cómo vamos a acabar este contrato. Entonces, se acabará este tratado hasta la denuncia de una de las dos partes, abriendo la posibilidad al diálogo pasados 5 años, siempre y cuando se dé un comunicado escrito con 6 meses de antelación al terminar el año civil.
Es decir, si España decide terminar este tratado con Colombia, lo que tiene que hacer es, a más tardar en junio, 5 años después de que lo firman, a más tardar ese año, en el mes de junio, avisarle a Colombia que se va a acabar este contrato para que se hagan las medidas fiscales y los nuevos ajustes que se tengan que hacer para las tributaciones que se vienen a futuro.